La cadena británica BBC, junto con las reconocidas agencias internacionales de noticias Associated Press AP, Reuters y Agence France Presse, AFP, emitieron una declaración conjunta este jueves en la que reiteran su exigencia a las autoridades israelíes para que permitan la entrada y salida de periodistas en la Franja de Gaza. Esta petición no solo refleja la preocupación por la falta de libertad de prensa en medio de un conflicto devastador, sino también la angustiante situación humanitaria que enfrentan los periodistas locales que todavía se encuentran en el enclave, muchos de los cuales trabajan como colaboradores para estos medios internacionales. Según denunciaron, el hambre y la inseguridad alimentaria amenazan no solo a la población civil de Gaza, sino también de forma directa a quienes intentan mantener informado al mundo desde dentro del conflicto. En el comunicado conjunto, las 4 organizaciones señalaron con firmeza la necesidad de garantizar el acceso humanitario y periodístico a Gaza, destacando que la cobertura independiente de lo que ocurre dentro del enclave palestino es vital tanto para la comunidad internacional como para la historia misma del conflicto. En palabras de estos medios, instamos una vez más a las autoridades israelíes a que permitan la entrada y salida de periodistas en Gaza. Es esencial que la población local reciba alimentos en cantidades suficientes. La situación, tal como la describen, va mucho más allá de una cuestión de acceso a la información, se trata también de un tema urgente de derechos humanos y de la supervivencia misma de los trabajadores de prensa. El bloqueo israelí a la Franja de Gaza se ha intensificado desde el estallido del actual conflicto, dificultando enormemente no solo el flujo de bienes y ayuda humanitaria, sino también la posibilidad de que periodistas extranjeros puedan ingresar al territorio para documentar lo que ocurre. En este contexto, los reporteros locales se han convertido en los ojos y oídos del mundo, exponiéndose a un peligro constante en medio de bombardeos, escasez de alimentos, falta de servicios médicos y una infraestructura colapsada. El comunicado remarca que muchos de estos periodistas y sus familias enfrentan condiciones tan precarias como el resto de la población civil, con un acceso limitado o nulo a alimentos, agua potable y atención sanitaria. A pesar de los esfuerzos de estas agencias por mantener una cobertura confiable y continua del conflicto, las restricciones impuestas por las autoridades israelíes han impedido que sus propios corresponsales internacionales puedan entrar o salir de Gaza libremente. Esta situación no solo obstaculiza el trabajo periodístico, sino que también pone en peligro la vida de quienes han quedado dentro del enclave y que trabajan para estas organizaciones sin las mínimas garantías de seguridad, ni acceso a recursos básicos para subsistir. Las agencias resaltaron que sus colaboradores locales están trabajando en condiciones extremadamente difíciles, sin garantías ni protección alguna, incluso sin comida suficiente para alimentar a sus hijos. La declaración conjunta, que no es la primera de su tipo, busca presionar a las autoridades israelíes para que reconsideren las medidas que impiden la presencia de observadores independientes en el terreno. Según la BBC, AP, Reuters y AFP, la falta de acceso directo a Gaza obstaculiza gravemente la transparencia y limita la posibilidad de que la comunidad internacional tenga un panorama claro de lo que está ocurriendo. Además, insisten en que permitir la presencia de periodistas extranjeros no solo es una cuestión de libertad de prensa, sino una obligación moral en un conflicto donde las violaciones de derechos humanos podrían estar ocurriendo sin supervisión adecuada. Numerosos organismos internacionales, entre ellos la ONU, han alertado sobre la creciente crisis humanitaria en Gaza, donde la mayoría de la población depende de ayuda externa para sobrevivir. En este contexto, la labor de los periodistas se vuelve crucial para documentar, denunciar y difundir la situación en la que se encuentra la población. Sin embargo, como advierten estos medios en su comunicado, la vida de sus propios reporteros y corresponsales se ve cada vez más amenazada, no solo por los ataques militares, sino por la desnutrición y la falta de acceso a suministros esenciales. La preocupación de los medios no es infundada. En las últimas semanas, informes provenientes de diversas ONGs y fuentes médicas han confirmado que la desnutrición infantil está en aumento y que muchos hospitales están fuera de servicio o funcionan de forma muy limitada. En este escenario, los colaboradores de medios internacionales en Gaza, muchos de los cuales no tienen contrato fijo ni acceso a seguros médicos o de vida, se enfrentan a una situación de total vulnerabilidad. La ausencia de mecanismos de protección para estos trabajadores agudiza aún más su exposición al peligro y pone en evidencia la necesidad urgente de medidas concretas que garanticen su integridad física y su derecho al trabajo. El mensaje de la BBC, AP, Reuters y AFP subraya además el rol indispensable que cumple el periodismo en zonas de guerra. La documentación de los hechos, las imágenes captadas, los testimonios recogidos y la narración directa desde el lugar de los acontecimientos constituyen no solo una herramienta de información, sino también un mecanismo para exigir responsabilidades, denunciar abusos y promover la rendición de cuentas. Sin cobertura independiente, advierten, los crímenes de guerra,
las violaciones al derecho internacional humanitario y los abusos contra civiles pueden quedar en la impunidad total. A lo largo del conflicto, varios periodistas han perdido la vida en Gaza, según reportes de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas. Muchos de ellos eran profesionales locales que trabajaban en condiciones adversas y que fueron blanco de ataques mientras desempeñaban su labor. La ausencia de corresponsales internacionales en el terreno hace aún más indispensable la protección de estos trabajadores locales, cuya labor se ha vuelto insustituible. La declaración emitida por los 4 medios también hace un llamado a la comunidad internacional, en especial a los gobiernos occidentales y organismos multilaterales, para que ejerzan presión diplomática sobre Israel en busca de garantizar el libre ejercicio del periodismo en la región. No se trata simplemente de una cuestión gremial o corporativa, señalan, sino de un derecho fundamental que debe ser protegido, especialmente en tiempos de guerra. El periodismo libre y veraz es una piedra angular de las sociedades democráticas, y su ausencia solo beneficia a quienes desean ocultar la verdad. Además de reclamar el acceso para periodistas, las agencias también destacan la urgencia de garantizar que los canales humanitarios lleguen hasta la población civil. En Gaza, los alimentos no solo escasean, sino que su distribución es sumamente limitada debido a los bombardeos, los cierres de rutas y los cortes de suministro. La situación es crítica, y en medio de esa emergencia los colaboradores locales de la prensa internacional quedan atrapados sin posibilidad de huir ni de proteger a sus familias. El comunicado subraya que hay trabajadores que, además de desempeñar sus funciones periodísticas, deben salir a diario a buscar alimentos, agua o combustible en condiciones extremadamente peligrosas. En este contexto, la censura o el bloqueo informativo solo empeoran una crisis ya de por sí insoportable. Las agencias coinciden en que permitir la entrada de periodistas internacionales ayudaría no solo a brindar una cobertura más equilibrada y completa del conflicto, sino también a generar una mayor conciencia global sobre la magnitud del desastre humanitario que se vive actualmente en Gaza. Para ello, insisten, es indispensable que Israel permita de forma inmediata el ingreso de equipos de prensa que puedan trabajar con garantías mínimas de seguridad. Por otro lado, la declaración también hace referencia a la responsabilidad de los propios medios de comunicación internacionales de continuar visibilizando esta situación y de respaldar firmemente a sus trabajadores en el terreno. En tiempos de crisis, el compromiso ético del periodismo con la verdad se pone a prueba, y según las palabras de estas agencias, no hay mayor prioridad que proteger a quienes arriesgan su vida para contar lo que está ocurriendo. Esta defensa no se limita al plano discursivo, sino que exige acciones concretas para protegerlos, como la provisión de asistencia económica, suministros básicos, formación en seguridad y atención médica. La voz de la BBC, AP, Reuters y AFP se suma a una larga lista de organizaciones que han denunciado la creciente represión contra la prensa en Gaza. Numerosos reporteros y fotógrafos han sido atacados, intimidados o desplazados, y algunos medios locales han tenido que cerrar por falta de recursos. Todo esto ocurre en un entorno donde la información escasea y la manipulación mediática prolifera. La presencia de periodistas independientes puede contribuir a equilibrar la narrativa y dar voz a quienes sufren las consecuencias directas del conflicto. Finalmente, el comunicado recuerda que Gaza no solo es un escenario de guerra, sino también el hogar de más de 2 millones de personas que viven bajo constantes amenazas, sin servicios básicos y sin futuro claro. La documentación periodística de sus vivencias, sufrimientos y resistencias es fundamental para preservar la memoria colectiva y exigir justicia. En este sentido, los medios firmantes insisten en que no cejarán en su demanda de acceso a la zona, y en su compromiso de apoyar a sus colaboradores allí atrapados. En un mundo donde la desinformación y la propaganda amenazan con distorsionar la realidad, la labor del periodismo serio y comprometido se vuelve más importante que nunca. Las historias que provienen de Gaza, contadas por quienes arriesgan todo para transmitir la verdad, merecen ser escuchadas, compartidas y protegidas. Si valoras este tipo de información independiente y el compromiso por mostrar lo que otros intentan ocultar, te invitamos a suscribirte al canal y dejar tu comentario. Tu apoyo es fundamental para que estas voces sigan llegando a más personas. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.